La luz del sol brillante se derrumbaba desde los cielos. En circunstancias normales, la luz cálida habría sido una recompensa para escalar de los campos nevados de Schnee que estaban atrapados perpetuamente en invierno, especialmente si la gente en cuestión acababa de despejar las cavernas congeladas, el laberinto finalmente que quedaba por conquistar. Sin embargo, Hajime y los demás encontraron esa luz de bienvenida bloqueada por un ejército de dragones grises que volaban en los cielos. Freyt, el comandante del ejército de los demonios, lideró el rebaño montado en su dragón blanco Uranus. Una sonriente Nakamura Eri flotaba detrás de él. Su cabello se había vuelto gris y ahora había alas grises brotando de su espalda. Por supuesto que habría más de ellos. Hajime pensó para sí mismo mientras miraba el elemento más peligroso del ejército de Freyt, 500 apóstoles. Llenaban el cielo, sus alas plateadas brillaban mientras absorbían la luz del sol. Aunque todavía era mediodía, parecían estrellas salpicadas en el cielo nocturno. Aunque los apóstoles eran todos hermosas, el hecho de que parecían idénticas y tuvieran los mismos rostros inexpresivos las hacía más aterradoras que encantadoras. Detente irregular, no estamos aquí para pelear. Seguro que parece que no estás aquí para una pelea cobarde. Hajime resopló con desdén y Freyt entrecerró sus ojos como rendillas. Para alguien que no estaba allí para luchar, había traído consigo una gran fuerza. Freyt sabía perfectamente bien lo que estaba insinuando Hajime. Freyt no podía permitir que Hajime lanzara una arma con el láser que había usado para reducir el ejército de los demonios a cenizas durante la invasión de Hellding. La única forma en la que Freyt podría mantener una conversación con Hajime era si traía un ejército tan fuerte que Hajime no pudiera destruirlos instantáneamente. Aún así, aunque la voz de Freyt permaneció tranquila, no pudo ocultar las emociones que hervían a fuego lento. Si estás aquí para hablar, entonces cálmate. La mirada en tus ojos dice que te mueres por matarme. Hajime no solo había arruinado todas las emociones de Freyt, sino que también había matado a miles de camaradas de Freyt. La rabia del demonio era comprensible, de hecho, no era de extrañar que no pudiera ocultar su deseo de asesinar a Hajime. Mientras los dos intercambiaban comentarios sarcásticos, Hajime activó Rick Wall y comenzó a formular un plan. Podía decir que sus compañeros estaban nerviosos gracias a este encuentro inesperado. Shue, Shea, Tio y Kaori eran veteranas de 1000 batallas en este punto y estaban listas para luchar en cualquier momento. Sin embargo, el resto del grupo de Hajime no lo estaba. Kouki todavía estaba conmocionado por el hecho de que no había podido conquistar el laberinto e incluso había terminado atacando a Hajime, por lo que la llegada repentina de Frey y Eri había arrojado sus pensamientos al caos total. De hecho, estaba tan nervioso que ni siquiera podía formular una respuesta a las repetidas confesiones de amor con las que Eri seguía bañándolo mientras Hajime y Frey hablaban. Suzu, cuya única razón para desafiar a los laberintos había sido reunirse con Eri nuevamente, también estaba estupefacta. Su reunión se sintió demasiado repentina. Shizuku y Ryotaro habían logrado al menos sacar sus armas, pero la presión abrumadora que emanaba de los apóstoles los había dejado congelados en su lugar. Por un momento Hajime consideró una retirada temporal. Después de todo, aquí había una barrera invisible que separaba los campos nevados de Schnee del resto del mundo. Detrás de las barreras existía un invierno perpetuo en el que una vizcada asomaba constantemente, pero el clima cálido del continente sur regresaba tan rápido como daban un paso fuera de ella. Ni un solo copo de nieve salió de la barrera, era como si la Vestica fuera una pared blanca que separaba las dos zonas. Si volvían a los campos nevados de Schnee, Hajime y los demás podrían esconderse decentemente bien. Desafortunadamente, Hajime dudaba de que pudiera ganar suficiente tiempo para que él usara la llave de cristal para teletransportarse a un lugar lejano. No intente nada, solo estarás perdiendo el tiempo. Una voz sin emociones y sin inflexión advirtió a Hajime. La apóstol junto a Frey lo miró con sus ojos vidriosos. Era como si hubiera leído los pensamientos. Supongo que no nos dejarán correr. Uranus batió sus alas una vez que se deshizo hacia adelante y mientras el viento azotaba a su alrededor, Frey declaró: «Llevo un mensaje del Mao, ven a mi castillo. Te he preparado una recepción, estamos para acompañarlos hacia él». Parecía que Frey realmente no estaba allí para luchar. Hajime realmente había pensado que Frey había aparecido con su ejército de apóstoles para aplastarlos de una vez por todas. Después de todo, el hecho de que los apóstoles de la Santa Iglesia estuvieran trabajando con Frey demostró que los demonios y Ehid estaban conectados de alguna manera. Era natural suponer que habían venido a vengar a Noid. Frey
asintió de manera exagerada. Normalmente, a personas como ustedes nunca se les concedería el honor de una audiencia con nuestro Dios. Nuestro rey es sin duda un dios, es el único pariente del gran creador, Lord Ehid. El nombre del Mau era Alba. Hasta hace poco, los demonios simplemente lo habían visto como el jefe de su país y como un chamán que recibió oráculos de su dios. Las otras naciones también habían creído que eso era todo lo que era, pero en verdad el Mau había sido un medium para su dios, lo que significa que sus órdenes eran la palabra directa de Dios. Esto era lo que ni siquiera Freyt, el hombre más importante del país después de Alba, había sido consciente hasta ahora que los apóstoles llegaron a la capital. Durante miles de años, Dios ha estado de nuestro lado y ahora incluso ha convocado a sus apóstoles para que nos ayuden. Él eligió traernos su salvación a los demonios. Freyt abrió los brazos, pareciendo un arodador. Dirigiéndose a una multitud, significa que los demonios somos el rebaño elegido que está destinado a heredar el totus. Somos nosotros los que merecemos gobernar este mundo. El discurso de Freyt resonó por las llanuras. Lo más probable era que los demonios hubieran vitoreado lo suficientemente fuerte como para ser escuchados en todo el país cuando les dio este mismo discurso en la capital. Pero por supuesto, ninguno de los presentes quedó impresionado por sus palabras. De hecho, Hajime simplemente se limpió la oreja con el meñique, luciendo aburrido. La furia volvió a los ojos de Freyt, pero antes de que pudiera decir nada, Tío dio un paso adelante. Luego, lanzó una rápida mirada hacia Kouki y a los demás para ver si se habían recuperado de su conmoción. En algún momento, Shea se había ido con Suzu y Shizuku, mientras que Kaori estaba ahora al lado de Kouki y Ryotaro. Las dos probablemente estaban tratando de calmar a los demás mientras Hajime y Yue conversaban con Frey para ganar tiempo. Tío se dio cuenta de que tendrían que detenerse un poco más, por lo que ella también dio un paso adelante. La inflexión desapareció de la voz de Freyt y su expresión quedó en blanco. La forma en sus emociones oscilaron de un extremo a otro en un lapso de unos segundos, parecía completamente antinatural. Fue suficiente para que Hajime se preguntara si se había vuelto loco. Tú mismo lo has conquistado 2 laberintos, ¿no deberías estar consciente de la verdadera naturaleza de este mundo ante eso? Shizuku y Kaori miraron sorprendidas. Freyt debería saber que los dioses de este mundo son malvados, pensó Kaori para sí misma. Cualquiera que hubiera conquistado un laberinto tenía que haber visto los mensajes que habían dejado los libertadores. Hajime y las demás ya habían escuchado la historia media docenas de veces, por lo que habían ignorado las pinturas y estatuas en las cavernas congeladas que explicaban la verdad. Para Bandre Shni también había dejado registros de la lucha de los libertadores. Además, Bandre Shni había sido un demonio, aunque de sangre mixta. Además, había estado relacionado con el Mao. Era extrañamente que Freyt se pusiera del lado de Ehid cuando supo que uno de sus orgullosos antepasados había unido fuerzas con otras razas para derrocar a Ehid. Shizuku y las demás se volvieron hacia él sorprendidos. Habían pensado que Hajime había creído las palabras de los libertadores. En verdad, a Hajime no le importaba una forma u otra de los libertadores si decían la verdad o no. No importa si Ehid era bueno o malo, o incluso realmente un dios. Lo único que pensaba era si Ehid planeaba obstaculizar su camino. Por supuesto, Freyt parecía mucho más interesado en la verdad, o la falta de ella, de las palabras de los libertadores. Originalmente, los demonios odiaban a Ehid, ya que era el dios que los adoraban los humanos. Fue extraño para Freyt. ¿No crees que Ehid fue la raíz de todos los males de este mundo? En este caso, debería haberse sentido reivindicado de que los demonios tenían razón cuando supo que los libertadores se habían unido todos contra Ehid. Hajime, mientras se sentía con expresión, por supuesto, no estaba de acuerdo con Freyt. Por fin entendió la verdadera naturaleza del demonio. La idea de que Ehid era en realidad el dios a los que los demonios deberían adorar y que todo hasta ahora era una prueba era ridícula. Volteó todo lo que los demonios habían creído, pero lo más importante, significaba que todos los soldados habían sido sacrificados en nombre de su guerra santa, habían muerto en vano. Ya que Alba estaba vinculado a Ehid, Freyt sabía mejor que nadie cuántos hombres y mujeres habían dado su vida por la causa y sin embargo, aceptó esta nueva realidad sin quejarse. Te compadezco, murmuró Hajime en voz baja. En algún lugar de la línea Freyt se había perdido. Por supuesto, eso era solo una especulación, ya que Hajime no tenía idea de qué tipo de persona había sido Freyt en el pasado. Sin embargo, el actual Freyt se parecía mucho a Istar y a los otros obispos que Hajime había conocido. Después de ver la devoración fanática en los ojos de Freyt, estaba seguro de que el demonio había sido corrompido. Las palabras de Hajime
habían sido lo suficientemente suaves como para que nunca hubiera una forma de que Freight pudiera haberlo escuchado. Pero el demonio podía decir lo que estaba pensando Hajime por su lenguaje corporal. El hecho de que su enemigo jurado se compadeciera de él enfureció a Freight. Eso era lo último que quería. Freight intervino: es hora de que aceptes la invitación del Mao. Para que lo sepas, irregular, no tienes derecho a negarte. Los dragones grises aullaron al unísono, intentando intimidar a Hajime y a los demás para que se sometieran. Los apóstoles también aumentaron la precisión que estaban ejerciendo sobre el grupo. Sin embargo, ninguna de esas tácticas de intimidación tuvo el menor efecto en Hajime. Hajime no tenía idea de que el Mao quería con él, pero tampoco tenía la obligación de reunirse con él. En todo caso, lo más probable es que la invitación fuera una trampa. No podía pensar en una sola buena razón para seguir a Freight, lo que significaba que era hora de luchar, y así dibujó casualmente un Donner y un Slack. Chispas rojas corriendo por los cañones de los revólveres. ¿Qué tipo de idiota iría directamente a la fortaleza enemiga cuando sabe que es una trampa? Si vamos a luchar de todos modos, es mejor que luchemos aquí. Resolvamos esto de una vez por todas, Freight. Hajime rugió mientras sonreía sin miedo. No parecía tener lo más mínimo el hecho de que había 500 apóstoles ante él. En verdad, tenía la intención de matarlos a todos. Por supuesto, se dio cuenta de que sería su pelea más difícil hasta el momento. Lo más probable era que no saliera ileso. Aún así, no era la misma persona que había peleado con Noid 6 meses atrás. Después de dominar la magia de la evolución, había mejorado considerablemente su arsenal de artefactos. Además, había aprendido la habilidad derivada de romper el límite. También había experimentado numerosas batallas difíciles desde entonces y había pasado incontables horas ejecutando simulaciones para la próxima vez que tuviera que luchar contra un apóstol. Además, esta vez tenía a Yue y a las demás de su lado. Mientras estuviera con él, sabía que podía superar cualquier cosa. Sin embargo, más que nada, finalmente había encontrado el camino a casa. Por fin, tenía los medios para cumplir su promesa de mostrar todas sus tierras natal. Como tal, no había forma de que dejara morir su sueño aquí. Sus camaradas también parecían igualmente decididas. El mana de todas comenzó a girar a su alrededor. Hajime miró brevemente por encima del hombro. Suzu se estremeció sorprendida cuando vio la mirada en sus ojos. Él le estaba preguntando en silencio: ¿estás preparada? Pero no le estaba preguntando si estaba preparada para luchar contra su ex mejor amiga. En cambio, parecía preguntarle si estaba dispuesta a luchar para recuperarla. Ryotaro y Chizuku instantáneamente prepararon sus armas. Kouki no dijo nada, pero también desenvainó su espada. Pero justo antes de que comenzara su ataque, Freight gritó: «Espera un segundo, maldito monstruo». Freight estaba honestamente sorprendido de que Hajime todavía deseara pelear a pesar de la clara diferencia de fuerza, por lo que sacó su carta de triunfo. Un portal lleno de luz se abrió de repente frente a él. Había creado una puerta espacial. Era un escudo perfectamente funcional si lo necesitaba, pero no era por eso que lo había abierto este portal. Hajime podía ver un piso de mármol y una serie de pilares grabados más allá del portal. Una lujosa alfombra roja desencantaba entre las dos filas de pilares. La habitación era enorme y la puerta se había abierto en algún lugar cerca del techo para dar a Hajime y a los demás una vista completa de la habitación. La puerta viajó hacia un lugar junto al trono en la parte trasera de la habitación. Poco a poco apareció una vista impactante. «Nunca dije que ustedes eran los únicos invitados», Freight arrastró las palabras. «Todos se ven tan derrotados. Eso es lo que obtienes por tratar de defenderte». Se había colocado una gran jaula junto al trono. Las barras de metal oscuro brillaban débilmente, mostrando rastros de mejora mágica. Las personas en la jaula estaban desgarradas por el suelo y sus cuerpos golpeados y sus ropas desarregladas. Liliana y Aiko y todos los compañeros de clase de Hajime estaban allí. Kouri y Chizuku gritaron angustiadas. Kouki, Ryotaro y Suku también parecían conmocionados. Sus reacciones fueron naturales. A juzgar por los golpes que se veían todos, era obvio que Aiko y los demás habían tratado de luchar contra los apóstoles que habían venido a secuestrarlos. Los otros guardaespaldas autoproclamados de Aiko estaban en muy mal estado. Apenas estaban conscientes y parecían estar al borde de la muerte. Aiko y Liliana habían hecho todo lo posible para tratar las heridas de los cuatro y sus manos estaban manchadas en sangre. Los estudiantes, que no habían peleado en absoluto, estaban mejor físicamente, pero todos estaban acurrucados en una esquina, escogidos de miedo. Furioso, Ryotaro gritó: «Maldito bastardo, ¿llamas a esto una invitación? Tomaste a nuestros amigos como rehenes, déjalos ir ahora mismo». Aunque estaban hablando entre ellos, Kouki y Eri realmente no estaban conversando.
De hecho, las palabras de Kouki ni siquiera llegaban a Eri. En su mente, el único Kouki que existía era el que escuchaba sus caprichos. Al darse cuenta de que razonar con Eri estaba fuera de discusión, Kouki apretó los dientes y apuntó con su espada a Freyd. Justo cuando se preparaba para intentar discutir desde un ángulo diferente, los dos fuertes golpes lo interrumpieron. Dos rayos de luz rojas se dispersaron hacia Freyd y Eri desde ángulos imposibles. Dos apóstoles se adelantaron instantáneamente para bloquearlos a los dos, cruzaron sus espadas frente a ellos para detener las dos balas de Hajime. Su poder ha aumentado una vez más. Los apóstoles encarnaron las cejas con leve sorpresa. Cada una de las balas de Hajime había sido lo suficientemente poderosa como para hacer un agujero en una espada y dejar profundas grietas en la otra. Lo más probable era que incluso un apóstol no tuviera ninguna posibilidad de bloquear más de una bala con sus espadas. El sudor frío corrió por la frente de Freyd y la expresión de Eri se puso rígida. Suzu agarró el brazo de Hajime e intentó bajarlo. Sin embargo, el peso de su cuerpo no fue suficiente para frenar a Hajime y apuntó rápidamente su revólver hacia los dos lados. Una pequeña puerta del tamaño de una palma se abrió. Justo frente en la boca del cañón había un portal de 4 portales alrededor de Hajime, conectado 4 portales dispersos alrededor de Freyd y los demás en varios ángulos. Este era un nuevo ataque combinado que había desarrollado con Yue. Al disparar a través de los portales, aún podía apuntar a Freyd mientras evitaba la puerta que el demonio había abierto a la sala del trono. A juzgar por la posición de las puertas desde la que había disparado, había apuntado al hombro de Eri, por lo que no le estaba mintiendo a Suzu cuando dijo que se estaba conteniendo. Dicho esto, una bala lo suficientemente como poderosa para romper la espada de un apóstol probablemente arrancaría algo más que un brazo si realmente golpeara a Eri. Naturalmente, no se había reprimido contra Freyd en absoluto y había estado apuntando a su cabeza. Freyd gritó: "¡Estás loco! Y tú eres un idiota. A estas alturas, deberías saber que esos tipos no son buenos rehenes". El sonido de los disparos de Hajime debe haber llegado a la gente más allá del portal, ya que Aiko y los demás miraban a su alrededor confundidos. Hajime les dedicó una rápida mirada mientras sacaba a Suzu de su brazo. Hajime estaba más que dispuesto a asaltar el castillo del Mao después de matar a Freyd. Claro, era cierto que tomar como rehenes a sus compañeros de clase no debería detener a Hajime, pero al menos estaba dispuesto a salvarlos después de que terminara de lidiar con Freyd. Eso solo lo demostró que había cambiado en comparación cuando salió por primera vez del gran laberinto de Orcus. Ese cambio se le escapó a Suzu, que había caído al suelo después de que Hajime la despegara, o cualquiera de los demás. Sin embargo, no sabía muy bien cómo reaccionar. Freyd entrecerró los ojos, tiró de las riendas de Uranus y puso algo más de distancia entre él y Hajime. No he olvidado lo que sucedió en la capital de Heilid. Por eso preparó una última carta de triunfo explicando mientras se burlaba de Hajime. Si los compañeros de la clase de Hajime no servirían como rehenes efectivos, entonces simplemente necesitaba a alguien más que lo hiciera. Estaba seguro de que había encontrado a la persona perfecta. Como era de esperar, su conjetura fue acertada. La puerta a la sala del trono se movió de nuevo, el otro lado del trono. Había otra persona en la jaula detrás de los pilares que tenía muy sentada adentro. En el momento en el que Hajime la vio, desató una ola de sed de sangre tan abrumadora que todos se quedaron en silencio. La respiración de Freyd se convirtió en jadeos cortos y se le puso la piel de gallina en los brazos. Sus instintos le gritaban que corriera. El hecho de que todavía funcionara frente a tal ira demostró que él era uno de los seres más fuertes del mundo. Los dragones grises de Freyd se desplomaron al suelo, agitándose como locos. Sus mentes endebles no habían podido resistir el miedo que Hajime les había inculcado en ese momento, volviéndolos locos. Aunque sabían que su ira no estaba dirigida hacia ellos, Kouki, Ryotaro e incluso Shizuku dieron unos pasos hacia atrás. Sus expresiones dolían. Suku, que estaba más cerca de Hajime, comenzó a retroceder lo más rápido posible. Al ver como incluso los apóstoles hacían muecas, Eri se apresuró a correr detrás de ellos. Freyd, por lo tanto, apenas logró preservar su orgullo mordiéndose los labios con tanta fuerza que el dolor ahuyentó el miedo. Hajime logró calmar su rabia un poco gracias a que Yue lo llamó. Rápidamente, sacó la compás Eternal Paz de su bolsillo y la activó. Le pidió que le mostrara en qué dirección estaba su preciosa hija, a quien le había prometido que volvería. Entonces, eso no es un truco, murmuró Hajime, luciendo afligido. Ante eso, Shea y las demás se vieron obligadas a aceptar que Miu estaba realmente dentro de esa jaula. De hecho, Remia estaba cautivada junto con Miu. Las dos estaban acurrucadas juntas, temblando de miedo. Sin embargo, ninguna de las dos estaba llorando. Parecía que has confirmado que son reales, gruñó Freyd. Ni siquiera
tuvo la presencia de ánimo para preguntar sobre el curioso artefacto que Hajime había usado. En cambio, apretó los dientes y miró con cautela a Hajime, sin siquiera molestarse en limpiarse el sudor que le caían por los ojos. Se sentía como si fuera a morir si parpadeaba los ojos de Hajime incluso por un segundo. ¿Fuiste tú quien les contó sobre mi relación con Miu?, preguntó Hajime deliberadamente. Mirando diferente a Eri, ella estaba tratando de esconderse detrás de los apóstoles, pero su mirada claramente se encontró con la de ella, tratando de mantener su actitud altiva y habitual, pero su rostro estaba pálido, su expresión era rígida y su voz temblaba. Era obvio que estaba aterrorizada por Hajime, por supuesto, sabía la respuesta sin siquiera preguntar. Ni Freud ni los apóstoles sabían nada sobre Miu, por lo que Eri era la única persona posible que podría habérselo dicho. Freud preguntó si aceptaría la invitación, tratando de sonar lo más impotente posible, dadas las circunstancias. Sin embargo, Hajime miró a Freud como si no fuera más que un insecto insignificante. Todavía resumaba sed de sangre por todos los poros. Aunque no con tanta fuerza como antes, su furia ahora era tranquila y controlada. Sin embargo, eso lo hizo aún más aterrador. Freud sintió como si el abismo mismo lo estuviera mirando. Su respiración se atascó en su garganta, pero ni siquiera se dio cuenta de que había dejado de respirar. Después de un breve silencio, Hajime dijo: aceptaré tu maldita invitación. Finalmente, entras en razón, eso, dijo Freud. Mientras respiraba aliviado, creyendo que una vez más tenía la ventaja, se burló de Hajime. Usó magia de metamorfosis para que los dragones grises volvieran a ponerse de pie. Luego, comenzó a construir una puerta lo suficientemente grande para que todos pudieran pasar. Hajime se calmó y contuvo su sed de sangre, y Kouki y los demás suspiraron de alivio. Después de un momento, Yue le habló en voz baja y le preguntó: ¿estás seguro de esto? Podremos salvar si lo usamos la llave de cristal, pero llevará tiempo activarla. ¿Y saben qué? Podemos teletransportarnos con magia espacial. Tenía sentido que el Mao, un cómplice de Hit, no quisiera que los peones que Hit había convocado regresaran a casa sin permiso. Dicho esto, dado que Hajime aún no había desarrollado magia conceptual que pudiera evitar que fueran convocados contra su voluntad, Hit podría llamarlos si realmente quisiera. Por supuesto, Hajime no tenía idea de cuán esfuerzo le costaba a un dios convocar a la gente, por lo que era posible que Hit quisiera evitar tal escenario. En esencia, Hajime preguntaba si Kouki quería volver con él o quedarse y luchar contra el dios, como había dicho inicialmente. Freud había afirmado que esto era una invitación, pero estaba tratando a Hajime y a los demás como prisioneros. Entrecerró los ojos y arrojó las esposas frente a Hajime. La mueca de Freud fue más fea que nunca. Claramente, guardaba rencor por todas las veces que Hajime lo había humillado. Por un momento, Freud pareció desconcertado, pero luego frunció el ceño con irritación y le gritó a Hajime: te lo dije antes, no tienes derecho a negarte. ¿O te importa lo que les pase a estos dos dragones? No mostraremos misericordia a esas dos mestizas inferiores si nos enfrentas. A Hajime se le erizó el pelo y señaló con un dedo pálido a la puerta de Freud que había construido. Masacraré a todos los hombres, mujeres y niños que viven en el imperio de los demonios, independientemente de su afiliación. Eso fue simultáneamente una declaración y una promesa. Hajime realmente no se detendría hasta que hubiera erradicado la raza demoníaca de Tortus. La irritación de Freud se desvaneció en un instante. Parecía como si el aire alrededor de Hajime se hubiera oscurecido. Freud quería creer que tal hazaña era imposible, pero conociendo a Hajime lo haría. Un escalofrío recorrió la columna del demonio, reflexionó, tiró a las riendas de su montura y Uranus retrocedió. Si quieres que entregue mis armas, tendrás que sacarlas de mis manos frías y muertas. Entonces, si no quieres pelear aquí, será mejor que consideres tus demandas. La elección de Hajime fue cruel. Es cierto que necesitaba sus armas y su mana si quería alguna esperanza de salir vivo del castillo del Mao. Y Frey sabía mejor que nadie lo agresivo que era Hajime. Pero incluso entonces, una persona normal daría prioridad a la seguridad de los rehenes sobre todo lo demás. Si el enemigo de Hajime iba a la ofensiva, él también lo haría. Dejaría de lado cualquier idea de tratar de proteger a los que son importantes para él. Sería una carrera para ver qué lado podría aniquilar al otro. De hecho, cualquier persona con una mentalidad así difícilmente podría considerarse cuerda. Por el más breve de los momentos, sus ojos parecieron brillar con odio y rabia, o al menos eso era lo que sentía Hajime. Solo date prisa y llévenos al castillo ya, Hajime dijo fríamente, con un gesto desdeñoso desde su barbilla. Freud comenzó a enfurecerse por la actitud irrespetuosa, pero antes de que pudiera hacer nada, Eri saltó al portal. Los apóstoles se alinearon a ambos lados, abriendo un camino para que Hajime y sus amigos pasaran. Caminó hasta el portal sin dudarlo,
justo antes de atravesarlo, algo dentro de su mano brilló. Pero sucedió tan rápido que la única que se dio cuenta fue Yue, que estaba de pie junto a él. Chicos, les agradecería que por favor activen la campana de notificaciones, porque de 27.000 personas solo tienen la campana activa unos 5.000. Así que por favor activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuevos videos de esta hermosa novela y demás novelas que pienso narrar, como la de Danmachi. Así que por favor activen la campanita y nos vemos en la próxima. No olviden dar like y dejar sus comentarios, que eso ayuda mucho al canal. Así que gracias por todo, se les quiere, y si quieren recomendar más novelas para narrar o más acontecimientos de otra novela, no olviden comentarme debajo para saber cuál acontecimiento narrar. Así que gracias por todo, nos vemos en la próxima, se les quiere y hasta la próxima.